El corazón de Moisés fue interceder por el pueblo. Y no era la primera vez que lo hacía. No era la primera vez. Entonces Moisés se pone a interceder por el pueblo. ¿Y sabes qué? El Señor los perdona. Sí los perdona. Usted lo puede leer, lo vamos a leer ahorita en el capítulo 14, versículo 20. El Señor perdona al pueblo. Wow. Y yo quiero que leamos, vamos a leer nuestra porción de Números 14, del 11 al 20. Y dice así: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra. Pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: tú con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se los contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara y tu nube está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que saben de tu fama van a decir: el Señor no pudo hacer que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darles, y por eso los mató en el desierto. Por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos y los bisnietos y los tataranietos. Puesto que tu amor es tan grande, perdónale a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar. El Señor respondió: bien, yo los perdono tal como me lo pides. Wow. ¿El Señor los perdonó? El Señor le dijo: bueno, yo los perdono tal como me lo pides. Qué importante. Y eso es lo que vamos a ver, es el título de la conferencia: el poder de la intercesión. Qué importante es la intercesión. Sumamente importante. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos dicho esto en nuestras vidas. Yo lo he declarado, lo he pensado. Es más, hasta yo así lo creía, hasta que estuve estudiando ahorita en este tema. ¿Cuántos decimos que todo es la voluntad de Dios y que no se cae ni una hoja si no es la voluntad de Dios? ¿Cuántos han pensado así? Y así dice la Biblia. Pero ¿saben que no todo es la voluntad de Dios? Yo no lo sabía. Y ahorita lo vamos a ver. Yo siempre lo he declarado y se lo he dicho a mi esposo. No, es que así quiso Dios. Cuando sucede algo en nuestra vida, sí o no, decimos: bueno, es que así lo quiso Dios, porque no tenemos mucha alternativa. Pero hoy quiero decirle algo, familia: no todo es la voluntad de Dios. Y ustedes pueden hacerse una pregunta en esta mañana y pueden decir: bueno, entonces, ¿qué sucede cuando, o qué pasa, o es la voluntad de Dios con las cosas malas que suceden, que yo puedo ver en esta tierra, en este mundo? ¿Y sabe qué? Yo no tengo la respuesta. Y no tenemos las respuestas. Pero lo que hoy sí podemos aprender muy claramente es que no todo es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay 3 voluntades en la faz de la tierra, en esta tierra. Número 1 es la voluntad del hombre. Usted tiene una voluntad. Usted tiene un libre albedrío porque Dios lo crió con una voluntad. Usted toma decisiones. Usted hoy tomó la decisión de venir a este lugar. Hoy, ¿sí o no? ¿Usted decidió?
Usted dijo, yo hoy voy a la congregación. Usted hoy decidió levantar las manos y adorar a Dios con todo su corazón. Usted decidió. Sabe que Dios nos ha creado, nos ha formado con una voluntad, con un libre albedrío. Dios no forza a nadie para alabarle. A mí nadie me forza para brincar, ni tampoco para bailar, para danzarle, para levantar mis manos, para aplaudir. Nadie me forza, yo decido. Usted decide. Usted decide cantar, usted decide danzar, usted decide aplaudir, usted decide, porque Dios quiere que usted por decisión propia le alabe, por decisión propia usted le adore, por decisión propia usted le sirva, que usted le sirva porque usted ha decidido servirle a Él. Nadie lo forza, ni Dios lo forza. Porque el Señor nos ha formado con un libre albedrío. Así le dijo a Adán, todo puedes comer, menos de este árbol. ¿Qué hizo Adán? Decidió él desobedecer a Dios. Dios le dijo a su pueblo, este es el camino del bien, este es el camino del mal. Escoge, ¿cuál quieres? ¿La vida o la muerte? Pero escoge tú. Y todavía le dice el Señor, yo te recomiendo que escojas la vida, que escojas el bien, que escojas el buen camino. Yo te recomiendo, yo te aconsejo, pero a fin de cuentas, usted y yo decidimos. Por lo tanto, como usted y yo decidimos, hay muchas cosas que salen mal y que no es la voluntad de Dios, porque usted y yo decidimos. Esa es la realidad. Y hay otra voluntad, que es la voluntad del enemigo. ¿Sabe? Dice la Biblia que el diablo ha venido para matar, para destruir y para dividir. Esa es otra voluntad. O sea, eso ha venido. Él tiene un deseo tremendo de destruir nuestras vidas, de destruir matrimonios, de destruir lo que Dios quiere edificar. Esa es la voluntad del diablo. Esa es la voluntad del enemigo. Quiere destruir lo que Dios está levantando. Y a eso ha venido. Y por eso usted se va a encontrar con mucha injusticia en esta tierra. Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Es la voluntad del enemigo, que ha venido para destruir, para matar, para dividir. Y hay otra voluntad, que es la voluntad de Dios. Y esa es la que todos deseamos, la voluntad de Dios. Yo deseo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la perfecta, la mejor, la agradable, la buena, la que nos conviene. Por eso yo le decía hace un momento, no todo lo que sucede en esta tierra es la voluntad de Dios. No todo. Porque cuando intervienen cada una de estas voluntades, nos va mal, sobre todo la del enemigo y la nuestra. Nos va mal, no nos va bien. Por eso es muy importante la intercesión. Por eso usted y yo nos debemos de levantar como intercesores para que se establezca la voluntad de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios no nos dio a nosotros una voluntad o un libre albedrío para hacer lo que querramos. No. Dios nos dio una voluntad y un libre albedrío para adorarle a Él, para que unamos nuestra voluntad con la voluntad de Él. Y entonces establezcamos nosotros el reino de Dios y su justicia. Que la Biblia dice en Romanos que no es comida ni es bebida el reino de Dios, sino el reino de Dios, que dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Yo deseo eso para mi vida, pero yo necesito unir mi voluntad con la voluntad de Dios y que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi puerto escondido, en la región de la costa, en mi estado, en mi nación.
Por eso Dios le interesa que nosotros nos levantemos como intercesores. Moisés fue un hombre, un intercesor, y Dios, todo lo que él clamaba a Dios, intercediendo por el pueblo, Dios le contestaba. Mire, fíjese lo que significa intercesor. Intercesor o intercesión significa intervenir a favor de otros. Significa interceptar. Significa detener una cosa antes de que llegue a su destino. Eso me encantó. Fíjese, significa detener una cosa antes de que llegue a su destino. La Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. O sea, el diablo está maquinando, queriendo hacer lo malo. Yo no lo ignoro, usted tampoco lo debe ignorar. Lo que usted debe hacer es: Señor, yo desbarato toda maquinación del diablo. Por eso dice aquí que también interceder significa detener una cosa antes de que llegue a su destino. Significa apoderarse, significa suplicar en favor de alguien, como lo hizo Moisés. Yo quiero que leamos una escritura, o me la pongan en la pantalla. Jeremías 42, del 2 al 3. Jeremías 42, del 2 al 3 dice: fueron al profeta Jeremías y le dijeron: vamos a pedirte una cosa, no nos las niegues. Ruega al Señor tu Dios por nosotros, los pocos que quedamos. Antes éramos muchos, pero ahora quedamos solos unos pocos, como puedes ver. Ruega al Señor tu Dios que nos enseñe el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Escúcheme bien, familia. Usted y yo tenemos una herramienta poderosa que se llama intercesión. Dios le ha dado a usted y a mí este manto, esta capacidad de ponernos a favor de otros. O sea, Dios nos ha puesto en nosotros esto, en nuestro corazón, de pedir por otro, de apoderarnos de lo que Él dice. Dios nos ha dado esa capacidad cuando le recibimos a nuestro Señor Jesucristo de detener toda maquinación del diablo. Usted tiene la capacidad, usted tiene la autoridad, usted tiene el poder de parte de Dios de detener todo lo malo que venga sobre su familia, sobre su pueblo, sobre su trabajo, sobre la región de la costa, sobre Puerto Escondido, sobre Oaxaca, nuestra nación. Tenemos el poder y la autoridad para detener todo lo que venga de mal en contra de nosotros. Eso lo puso el Señor en nuestra vida. Y Dios quiere que nos levantemos. No se conforme. Por favor, no se junte con los pesimistas. Hágalos a un lado. Si no puede influenciar, retírese de ese tipo de personas pesimistas, que solamente lo único que están inyectando en usted es incredulidad, es fatalismo. No se deje mover por ese tipo de personas. Usted tiene el poder de Dios en su vida para interceder, para detener todo lo malo que pueda venir en contra de sus hijos, en contra de su familia, de su matrimonio. Usted tiene el poder de interceder. Usted tiene el poder de ponerse en medio. ¿Sabe? En el libro de Ezequiel dice que el Señor andaba buscando. Yo quiero que me pongas en la pantalla Ezequiel. Dice ahí que el Señor dice: yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya. Dice el Señor que Él no lo ha hallado, pero ¿sabe? Cuando yo estaba leyendo esa escritura, yo digo que aquí sí lo ha hallado el Señor. De verdad, yo lo creo firmemente. Esta palabra, escúcheme bien, es solamente para retarlos más, solamente para que el Espíritu Santo nos siga inyectando aún todavía más en nosotros para seguir intercediendo, para no permitir
que ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestra ciudad, nuestra congregación, ni en nuestro estado sucedan cosas que el enemigo venga a hacer. Porque nosotros tenemos ese poder. Y solamente lo que Dios está haciendo en esta mañana en nuestras vidas es seguir empoderándonos más. Seguir en nosotros envistiéndonos más de poder y de autoridad para seguir intercediendo. Hace un momento intercedimos por hombres y mujeres que están necesitados en oración porque están enfermos. Y usted y yo hemos intercedido, y usted y yo oramos, y usted y yo unimos nuestra fe y clamamos la palabra y enviamos palabra de sanidad. Y esto lo hacemos todos los días. Y lo hacemos los sábados aquí también juntos como comunidad, como familia. Y lo hacemos entre semana. O sea, estamos, pero ¿sabe cuál es lo más hermoso? Que hemos visto el poder de Dios manifestado. Hemos visto los milagros, hemos visto sanidades de muchas gentes que ni siquiera están en este lugar, que ni siquiera conocen al Señor, que ni siquiera saben del Señor. Pero ¿sabes qué? Dios escucha nuestra oración porque nos ponemos a la brecha, porque le decimos: Señor, te pedimos por esta persona, aunque no le conozca. Te digo algo. Faraón le dijo a Moisés, usted lo puede leer en el libro de Éxodo, y le pidió a Moisés que intercediera por él. Cuando le llegaron la plaga de las ranas, Faraón le dijo a Moisés: por favor, pide al Señor tu Dios por mí y por mi pueblo que quite esa plaga de las ranas. ¿Y sabes? Que Moisés intercedió por Faraón y Dios le escuchó. Y Dios quitó la plaga de las ranas. Y también cuando vinieron una plaga de langostas, de moscos, lo mismo sucedió. Faraón fue y le dijo a Moisés, o más bien dicho, Moisés cuando llegó con Faraón, Faraón le pidió: por favor, pídele al Señor tu Dios que quite, por favor, que me nos quite esta plaga de zancudos o de langostas, que las quite por favor, para que no nos pase nada a mí y a mi pueblo. ¿Y sabe qué? Dios le escuchó. Dios le escuchó. Por eso cada vez que nos ponemos aquí a orar por una persona que ni conoce a Cristo, te digo algo: Dios nos escucha. Dios nos escucha. Y con esa seguridad debemos seguir orando, aunque no le conozcan al Señor. A mí no me interesa si le conoce o no le conoce. A mí me interesa que me estoy poniendo en la brecha por esa persona. Y sabes, la gloria de Dios se va a manifestar, porque así se manifestó con Faraón. Y una cosa es la manifestación de Dios, su poder, su gloria. Y otra cosa es que crea o no crea. No nos interesa eso. No nos interesa. Por eso ustedes, Beto y Eva, cada vez que vayan al hospital, ustedes oren con esa fe, con ese denuedo, con esa dedicación, con todo su ser. Y ¿sabes qué? Dios va a manifestar su gloria siempre. ¿Sabes por qué? Porque los está respaldando a ustedes, como respaldó a Moisés. Faraón le pidió, mucha gente se le acerca a ustedes: oren por mí, oren por ellos, que la gloria de Dios se manifieste en la vida de esas personas. Y todos sigamos orando. Cuando le pidan oración, a nadie le nieguen oración. A nadie, ni tampoco estén provocando: eso te pasa por eso. Nada. Moisés no le dijo a Faraón nada. No le dijo: es que tú eres muy necio. No le dijo nada. Absolutamente nada. No se los dijo. ¿Sabes? Moisés lo único que hizo fue interceder: Señor, por favor, te pido que quites esta plaga. Y Dios la quitó. Dios escuchó la intercesión de Moisés a favor de Faraón. También Moisés intercedió por sus hermanos, por Aarón, por María, cuando se levantaron en su contra criticándolo. O sea, el Señor escuchó el clamor de Moisés. Señor, perdona a mis hermanos. Por favor, perdónalos. ¿Y sabes qué? Dios lo perdonó, sí los perdonó. Imagínense, se puso a interceder por el pueblo que Dios ya había decidido
que los iba a exterminar, que los iba a acabar, que los iba a matar. Esa era la decisión de Dios. O sea, yo a lo que te quiero llevar es esto, por favor. Métete a esto en tu vida, en tu corazón, en todo tu ser. Cómo Dios ya había decidido exterminar a su pueblo. Pero la intercesión de Moisés movió el corazón de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la intercesión que tú levantes no va a mover el corazón de Dios? Dime, por favor, piensa esto. Moisés era como usted y como yo. Y todavía yo puedo pensar, Señor, gracias porque nosotros estamos cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha justificado. Y somos santos delante de su presencia por Cristo Jesús. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar tu intercesión y cambie las cosas? Claro que las escucha. Claro que las escucha. Él ya había decidido acabar con el pueblo y Dios le escuchó. A mí me anima esto, escúcheme familia. Me anima a seguir intercediendo, a no cansar de interceder, a detener todo lo malo a través de la oración, a través del clamor, a través de la petición, de decirle, Señor, ten misericordia. Cambia esta situación, cualquiera que sea, Dios puede obrar. A lo que yo le quiero llevar es que Dios quiere que nos sigamos levantando como intercesores. Levántese más como intercesor. Créale a Dios. Crea que hay una voluntad del enemigo que quiere destruir, pero si usted y yo unimos nuestras voluntades, si yo uno mi voluntad con la voluntad de Dios, el reino de Dios se establece porque se establece y el diablo nos hace los mandados y lo ponemos debajo de nuestros pies verdaderamente. Pero yo necesito unir mi voluntad con la voluntad de Dios para que se establezca el reino de los cielos en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en esta congregación, en Puerto Escondido. Porque si le va bien a Puerto, me va bien a mí. Si le va bien a Puerto, le va bien a usted. Así que no se queje, interceda por Puerto Escondido. Declarando el reino de los cielos aquí en Puerto, los cielos abiertos para Puerto, mucho turismo, muchas cosas buenas. Porque si le va bien a Puerto, nos va bien a nosotros. No crea que se va a escapar pensando lo contrario. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Cuando había un decreto, ella también fue una intercesora, un decreto en contra del pueblo judío, de toda una nación. ¿Sabes qué le mandó un mensaje su tío a ella y le dijo, mira, preséntate delante del rey y por favor te pido que abogues por nosotros, porque hay un decreto que dice que todos vamos a ser aniquilados? Y entonces ella le contesta, mira, pues yo no he tenido ninguna llamada de parte del rey. Hasta ahorita ya tiene días que no lo veo y por lo tanto no me puedo presentar delante de él, porque si yo me presento delante de él sin ser llamada, yo muero. Y le dice su tío, le contesta, ¿y tú qué crees? ¿Que te vas a escapar? Si a nosotros nos matan, ¿tú qué crees que no va a llegar la espada también ahí al palacio? Entonces ella convocó ayuno, oración, se preparó muy bien, espiritual y físicamente, y se presentó delante del rey. ¿Y sabe qué? Halló gracia delante del rey. Y la historia en el libro de Esther, léala, es una historia muy bonita, pero ¿sabe lo más importante? Que halló gracia delante del rey. No murió ni un solo judío. ¿Y sabe qué? Murió el hombre que había decretado este mal para el pueblo judío. Murió. Lo decapitaron o lo ahorcaron. Y eso es lo que usted y yo nos tenemos que levantar. Nos debemos levantar. Por eso les decía, ¿le va bien a Puerto?
también nos va bien a nosotros. Si hablamos mal de Puerto, mal le va a ir. Y no crea que vamos a escapar, porque aquí vivimos. Tenemos que hablar bien de nuestra ciudad, bien de nuestro estado, bien de nuestras autoridades. Por eso le dije, o por eso hemos aprendido, hay la voluntad del hombre, la voluntad de Dios y la voluntad del enemigo. Pero la mayoría gana. Si yo me uno con la voluntad de Dios, al diablo lo mandamos a su destino, que es el infierno, de una vez. Pero si nosotros no nos unimos a la voluntad de Dios, bueno, otra cosa nos va a suceder. Pero eso quiere decir, o les digo de una vez, no es la voluntad de Dios para su vida. No se quede en ese concepto, por favor. Olvídese de ese concepto. Es que está sucediendo esto en mi vida. Es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Por favor, pelee, interceda, póngase en medio, pare lo malo. Usted lo puede hacer espiritualmente. Dios le ha dado esa capacidad. Dios le ha dado esa autoridad. ¿Sabe que dice en Mateo capítulo 18 que todo lo que nosotros atemos en la tierra, en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado también en el cielo? Todo. No dice algunas cosas, dice todas las cosas que nosotros atemos se van a atar en los aires espirituales, en el cielo y también en la tierra. Y todo lo que desatemos nosotros en la tierra será desatado en el cielo. Por eso usted y yo debemos levantarnos en esta mañana mucho más como intercesores, mucho más. El sábado deje la cobija, véngase a orar, porque lo que hacemos aquí es interceder por Puerto Escondido, intercedemos por las familias, intercedemos por nuestro estado, intercedemos por la región de la costa, intercedemos por Casa Hogar, intercedemos por los hospitales, por los enfermos, por los médicos, intercedemos también por ellos. O sea, estamos nosotros poniéndonos a la brecha, pero ¿sabe qué? Todos deberíamos estar aquí. Todos. Yo sé que es una hora en que usted puede venir y es un sábado. Aunque no le toquen el rol, usted venga, porque usted está ejercitando. La voluntad del hombre se está uniendo a la voluntad de Dios y vamos a establecer el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Y es lo que usted y yo vamos a establecer y seguiremos estableciendo en este lugar, en esta tierra. Y por eso estamos viendo milagros. ¿Usted quiere ver un milagro en su vida? Póngase a interceder. Póngase como intercesor. Haga a un lado esas cosas que muchas veces tenemos conceptos. Es que es la voluntad de Dios. Es que es la voluntad de Dios. ¿Cómo que la voluntad de Dios? Si la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo no creo eso, que cuando suceden cosas malas en nuestra vida, usted sabe lo que es malo. Por eso yo no quiero enumerar ni decir las cosas malas. ¿Sí me explico? Usted sabe lo que es, lo que le está sucediendo mal. Fíjese. Lo que le esté sucediendo mal no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Entonces levántese. Hoy lávese la cara, por favor, espiritualmente. Y levántese, despierte de ese letargo. No acepte. Es que es la voluntad de Dios. No, ¿cómo? No, espérate. No y no. No es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Perfecta. Usted dice, no, yo no me siento así. Entonces no es la voluntad de Dios.
No es la voluntad de Dios. Y aquí estamos para ayudarles los sábados. Aquí estamos intercediendo, pero imagínense si venimos todos. No, hombre, el diablo se pone a temblar. ¿Y sabe qué va a decir el diablo? Mejor me voy a mi lugar. Ya aquí no le entro porque aquí no puedo. Aquí hay muchos intercesores. Y el Espíritu Santo es lo que está haciendo en nosotros en esta mañana. Poniendo como una adrenalina aquí adentro de motivación para seguir levantándonos en intercesión. Interceda. Moisés lo hizo y Dios cambió lo que ya había decretado, lo que él ya había hablado. Dios lo cambió y no un sinnúmero de veces. Usted lo está viendo ahorita. O sea, el pueblo de plano, pero Moisés ahí estaba intercediendo y Dios le contestó. Todo el tiempo el Señor obró, todo el tiempo el Señor escuchó la plegaria de Moisés, el ruego de Moisés, la súplica de Moisés. Ahí en su tiempo con Dios, en la lectura que hicimos, dice, yo te ruego, le dijo Moisés al Señor, yo te ruego. O sea, cuando nosotros le decimos, Señor, yo te ruego por mi vida, yo por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos, yo te ruego por Puerto Escondido, Señor, yo te ruego. Te ruego, te ruego, te ruego. Y Dios escucha nuestro clamor, nuestra petición.